Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Cuestión de Reputación. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes expertos en gestión, definición y medición del propósito corporativo, Carlos Rey. Carlos es director de la Fundación DPMC, una organización empresarial dedicada a impulsar el propósito corporativo como pilar y motor de transformación interna. Carlos ha sido pionero en la investigación y medición del propósito. Concretamente, es la mente que está detrás del índice 3D del propósito, una innovadora herramienta para medir el grado de vivencia interna del propósito en las organizaciones y en cuyo diseño y construcción hemos colaborado desde Corporate Excellence. Además de su labor en la Fundación DPMC y de su faceta como consultor en este campo, Carlos es profesor y director de la Cátedra de Dirección por Misiones y Propósito Corporativo en la Universidad Internacional de Cataluña. En este episodio, Carlos nos desvela los fundamentos del propósito y cómo medirlo. Acompáñanos en esta charla y descubre por qué todos deberíamos pararnos y pensar, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Y el de mi organización? ¿Puede realmente medirse? Creo que te va a gustar, porque a través de esta conversación, Carlos nos cuenta muchas anécdotas y experiencias propias y nos da recomendaciones para ayudar a impulsar culturas empresariales auténticas, coherentes e íntegras. Bueno, Carlos, bienvenido a Una Cuestión de Reputación. Me hace muy feliz tenerte hoy aquí. Conozco a Carlos desde hace muchos años y he venido avanzando con él en un tema que me apasiona, que es el del propósito corporativo, que es el primer paso de cualquier proyecto, ¿no? de proyecto personal o proyecto organizacional. Y con él, en todos estos años de trabajo, pues hemos descubierto, ¿no?, cómo poner las bases o los fundamentos para descubrir o entender bien ese propósito, cómo activarlo y cómo llevarlo también a las empresas, ¿no? Y ahí Carlos, que es fundador de DPMC y director de la Cátedra de Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de la Universidad Internacional de Cataluña, son dos grandes plataformas desde las que trabaja, ¿no?, activamente en este campo y en sus múltiples beneficios, ayudando con mucha generosidad, ¿no?, a las empresas a realmente encontrar el propósito, activarlo, definirlo y utilizarlo como pilar o motor de transformación. Entonces, en este sentido, queríamos preguntarte, ¿no?, desde aquí, lo digo queríamos porque Corporate Excellence, todo el equipo, pues seguimos muy de cerca los pasos de Carlos y de todo su equipo. Queríamos preguntarte qué hizo que realmente decidieses dedicar toda tu energía y esfuerzo a trabajar en este campo y que fuese el eje central de tu vida, ¿no? Hombre, efectivamente, esto es, bueno, yo creo que esto, Clara, lo sabes muy bien y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que yo creo que todos los que estamos en este viaje, vosotros, Corporate Excellence, nosotros, ¿no? Lo que realmente nos inspira es nuestro propósito personal, ¿no? Y es algo que conecta realmente el sentido del trabajo, el sentido de lo que hacemos, ¿no? Lo estamos conectando con el sentido de la vida. Yo cuando hablo de propósito, de hecho muchas veces me viene a la mente, ¿no?, pues nuestras historias personales, las de cada uno, ¿no? La mía, por ejemplo, ¿cómo encontré el propósito? Pues lo encontré, y lo explico, en la India, con la Madre Teresa de Calcuta, trabajando en una de sus casas, con enfermos terminales, por ejemplo, ¿no? Donde ahí la Madre Teresa decía algo que era muy importante, ¿no? Decía, cuando uno cuida a un enfermo, lo que cuenta no es cuánto hace, lo que cuenta es cuánto amor pone en lo que hace, ¿no? Cuando uno estás ayudando a una persona necesitada, cuando estás atendiendo a alguien de la calle, ¿no?, y le estás hablando con una sonrisa, le estás atendiendo. Bueno, pues esta idea es la que estamos trayendo al mundo de la empresa. O sea, no es otra que darnos cuenta que en el mundo de la empresa, donde siempre hemos pensado que lo que cuenta es cuánto haces, cuánto vendes, cuánto produces, o cuánto, pues lo que cuenta, lo que realmente cuenta no es eso. Lo que realmente cuenta es el amor que pones en cada una de esas cosas que haces, en cuánto vendes, en cuánto produces, ¿no? Para mí esta fue, pues, como una gran inspiración. Tú me preguntabas, pues, ¿qué me ha motivado, qué me ha inspirado, ¿no? Pues en descubrir que efectivamente en el trabajo lo que cuenta es cuánto amor pones en las cosas que haces. Y esta es la idea de propósito que llevamos a todas partes, la que llevamos tantos años trabajando y la que hemos conectado tanto con Corporate Excellence y con tantas empresas que de una forma o de otra pues lo expresan de esta manera. Lo que cuenta no es cuánto haces, sino ese propósito que está por detrás de lo que haces, ¿no? Ese para qué.
Es que tradicionalmente siempre estamos en qué hacemos, ¿no? Contándolo, y no tanto cómo lo hacemos o el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y si hubiese que definir el propósito, ¿cómo lo definirías tú? El propósito corporativo llevado al mundo de la empresa, cuando en los comités de dirección o las compañías te dicen, pero explícame bien, ¿qué es esto del propósito? Sí, mira, lo primero de todo, en el propósito yo creo que estamos bastante de acuerdo en que es el para qué de la empresa, la razón de ser, más allá de hacer dinero. Y esto, pues, cuando uno piensa, bueno, ¿para qué existe una empresa? Para ganar dinero. Bueno, ya, vale, muy bien. Esto puede ser una necesidad, esto puede ser... Nosotros no vivimos para respirar, respiramos para vivir, ¿no? Pues con este ejemplo pues, se entiende muy fácil que ganar dinero es un medio, ¿no? Pero ¿un medio para qué? Y entonces ahí es cuando te abres a la idea de propósito, ¿no? ¿Para qué existe tu empresa? Y esto puede tener, pues, muchas dimensiones distintas, ¿no? Y a mí me gusta mucho explicar que, pero para que esto sea real, ¿no? Para que este propósito exista de verdad, no solamente es una frase, ¿no? Un propósito tiene que estar en tu cabeza, tienes que poderlo explicar con tus propias palabras, pero también tiene que estar en tus manos, tienes que ser coherente. Al final del día tienes que llevarlo a la práctica, pero sobre todo, el propósito está en el corazón, está en tu motivación, en la motivación de tu gente, está en tu cultura, ¿no? Y al final, con esta idea de cabeza, corazón y manos, pues explicamos qué es un propósito. El propósito es algo que entiendes, que puedes verbalizar, que puedes comprometerte, que puedes explicar, cabeza. Es algo que haces en tu día a día y que te esfuerzas por ser coherente. Y sobre todo es algo que llevas en el corazón. Cabeza, corazón y manos nos dan estas tres dimensiones, ¿no?, que existen en cualquier propósito corporativo que quiera realmente ser efectivo, llegar a la gente e impactar en la sociedad. Es interesante esto que comentas, ¿no? También cuando decías y lo definías es un propósito, cómo lo hacemos compartido, ¿no? O partícipe, ¿no? Y lo que vemos un poco desde Corporate Excellence y en los trabajos que hemos hecho conjuntamente con la cátedra es ver cómo tradicionalmente muchas veces en las compañías el propósito se define desde arriba, es un top-down o se adaptan conceptos tradicionales de misión, visión y valores y se dice, ese es el propósito, esa frase que a veces es muy vaga porque no es auténtica, coherente, no está relacionada o vinculada, ¿no?, a esa razón de ser. Y cómo cuando es participativo y es 360 se tiene en cuenta a los empleados, que al final son los que en su día a día activan ese propósito, es cuando mejor funciona. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento nos encontramos? Mira, te digo, nos encontramos en un momento en el que estamos entendiendo algo que yo creo que ya lo sabíamos desde siempre, pero bueno, hoy en día pues lo estamos viendo con más evidencia, ¿no? Que el propósito de la organización se forma con el propósito de cada empleado, que es la conexión entre el propósito personal y el propósito corporativo, lo que da sentido a ese propósito, empezando por el director general, luego continuando por los directivos, pero llegando hasta todos los empleados de base, ¿no? Y entonces, y ahí tiene que existir esta conexión, donde realmente el propósito conecte con el propósito de cada persona. Y te digo que esta idea la sabíamos desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo Lorenzo Cerviche, el presidente de Bimbo, estuve investigando en su empresa y me entregó un paper que había escrito en 1950 y pico, que tenía el siguiente título: La empresa tiene un alma que se forma con el alma de cada empleado. Y dije, wow, este hombre lo sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también te voy a decir, yo recuerdo en una escuela de negocios hace casi 15 años, la primera vez que hablé de esta idea de conectar propósito personal con el propósito de la empresa, me decían, ¿pero de qué habla este hombre? Es decir, que yo creo que la evolución realmente es que antes pues pensábamos solamente en una idea monolítica de propósito, dices, ¿no?, una frase que venía más pues a lo mejor de declaraciones formales, ¿no?, lo que llamaban los mission statements, ¿no?, las declaraciones de la misión, ¿no? Pero el propósito no es una declaración, ¿no? O sea, la declaración es una cuestión, es una de sus dimensiones, si quieres, ¿no? Pero fundamentalmente está en el propósito de cada persona, ¿no? Y de crear el propósito de la organización es la suma, podríamos decirlo así, ¿no?, la conexión entre los propósitos personales de la gente, su sentido de la vida en primer lugar y cómo lo conectan con el sentido del trabajo. Muchas de estas ideas, ¿no?, que estás compartiendo están en un libro que tuviste la oportunidad de editar, codirigir y liderar,
que está en Open Access en Palgrave Macmillan, que se llama Purpose Driven Organization, Management Ideas for a Better World. Como tratando de llevar el propósito a la empresa, ¿no? Y cómo ayudar a los gestores y a las organizaciones en ese proceso. Y la verdad es que no podía no decirlo, pero tiene más de 230.000 descargas. Se está convirtiendo en un manual de referencia para entender muy bien cómo integrar este tema. Y hace una serie de años, pues cuando tuvimos la oportunidad, ¿no? Que nos llamaste, ¿no? Y dijiste, oye, ¿por qué no escribimos algo junto? Hicimos ahí un capítulo sobre Rediscovering Purpose, ¿no? Cómo redescubrir el propósito. Y quería preguntarte un poco en esa idea. Hablabas de la conexión del propósito personal con el corporativo, pero ¿cómo las organizaciones pueden definir muy bien ese propósito? Porque parece como que ya está ahí, pero no lo ven. O ¿qué recomendaciones darías? Sí, mira, no son pocos los que piensan que el propósito realmente ya está. Siempre está ahí, ¿no? Tanto el propósito personal que te acompaña durante la vida, ¿no? Se va formando interiormente y de alguna forma lo que tienes que hacer no es tanto descubrirlo, sino redescubrirlo cada día, si quieres, ¿no? Y tener también en mente y en toda tu narrativa, en tu organización, ese propósito, siempre volver a él, ¿no? Y también otra idea que está muy relacionada, ¿no? Por una vez, no solamente es descubrirlo y redescubrirlo, ¿no? Sino también hay que recordarlo. Y aquí hay una distinción importante entre lo que es hay repetir o recordar, ¿no? A veces el repetir, ¿no? Viene del latín, que es repetere, ¿no? Que es yo repetir, ¿no? Pedir algo, dirigirse a alguien, ¿no? Cuando tú tienes tu propósito y lo repites, ¿no? Pues no se trata de repetir el propósito, se trata de recordarlo. Recordar viene de cordis. Cordis es corazón. Y se trata de conectar con el corazón. Por eso el propósito hay que redescubrirlo y también hay que recordarlo. Y redescubrirlo con la cabeza y recordarlo con el corazón. Y esta es la idea de que siempre tenemos que estarlo llevando a nivel organizativo, siempre tenemos que estar teniendo presente todas nuestras decisiones que tomamos, tenerlas siempre que estén alineadas y ser coherentes con el propósito, pero también introducirlo en el corazón de la empresa, que es la cultura, que son las personas, ¿no? Y cómo estamos constantemente conectando con ese corazón del propósito, que es cada una de las personas de la organización. Hemos visto este año en nuestro informe de referencia de tendencias en reputación y gestión de intangibles cómo el propósito, que siempre ha estado ahí, ha sido un tema que siempre ha estado en el informe en sus 9 años de historia, pues como cobra otra vez más importancia o más relevancia en la agenda directiva, y también es el segundo tema que más crece en términos de inversión o recursos. Es decir, que las compañías, si hasta ahora ha estado ahí siempre presente, se ha consolidado, ahora ven en estos momentos de tensiones geopolíticas, la irrupción de la inteligencia artificial, todo el tema geopolítico, geoestrategia, como si fuese que en estos momentos convulsos el propósito es la guía o el faro que te marca un poco la dirección, ¿no? Y vemos eso que crece en importancia, en inversión, en recursos. Pero cuando preguntamos a las empresas nos dicen que uno de los grandes retos es poder poner ciencia o datos al propósito, ¿no? Hemos hablado mucho de la conexión con el corazón, ¿no? Ponerle un poco datos a estos temas, ¿no? ¿Es posible medir el propósito? Y si es posible, ¿cómo debería medirse? Y si puedes desvelarnos, ¿no? ¿Qué es esto del índice 3D, de las 3 dimensiones del propósito en el que tanto has trabajado y en el que tanto se está avanzando desde la cátedra y de la fundación de PMC? Sí, yo creo que efectivamente es uno de los grandes retos. Para mí ha sido un gran aprendizaje. Te digo la verdad, yo hace 20 años, cuando empezamos a trabajar el propósito con organizaciones, especialmente pues desde la dirección general, el presidente nos decía en el consejo, nos decía, necesitamos medirlo. Y yo decía, no hace falta. Decía, basta que mires a la gente, mírales a la cara, verás su mirada, verás su sonrisa, verás... Decía, y realmente esta idea, pues con el tiempo ellos me decían, sí, esto está muy bien, pero yo al final necesito ponerle datos, necesito ponerle ciencia, como tú estás diciendo, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos que poderlo evidenciar y ver en qué medida estamos mejorando y en qué dimensiones estamos mejorando. Y ahí empezamos pues todo un proyecto de investigación en que desarrollamos 48 indicadores, ¿no? En la que íbamos viendo diferentes aspectos del propósito y vamos viendo cómo realmente pues llegaba en la organización, cómo estaba conectando con los diferentes stakeholders, etc.
Pero ahí el reto real, al final, era decir, bueno, ¿cómo podemos crear un índice? O sea, ¿cómo podemos tener una medida que nos ayude a diferentes empresas? Y ahí fue Corporate Excellence el que nos puso el reto hace unos años. Yo recuerdo las conversaciones que teníamos con Ángela Lloza y contigo, en la que decía, Carlos, necesitamos transformar los 48 indicadores en un indicador. Y te ríes porque yo les decía, en uno, imposible. Y lo intentamos. Y fracasamos. Yo digo siempre que fracasamos porque en un indicador no se puede, ¿no? Porque al final necesitábamos 3 preguntas, que es lo que a través de la estadística y de miles de datos, ¿no? y la colaboración de cientos de empresas, pues hemos visto, ¿no? Que el propósito se puede medir. Como mínimo necesitas 3 preguntas, ¿no? que son esas 3 dimensiones, que es este índice 3D, ¿no? Y con esas 3 dimensiones puedes capturar lo que llamamos la experiencia, ¿no? o la vivencia del propósito en una organización. Es un reto que efectivamente ahora mismo ya estamos implementando. Hemos lanzado este movimiento conjuntamente en el que estamos invitando a empresas a colaborar y a construir entre todos este índice en el que estamos pues aportando mucha ciencia, estamos aportando también la colaboración de grandísimos profesionales, varios de las empresas de Corporate Excellence, también colaboradores de nuestra cátedra, de nuestra fundación, y lo estamos abriendo también, pues es algo que lo queremos llevar a mucha gente, ¿no? Pues pensamos que efectivamente, si en su día, cuando nos planteamos hacer el libro, que era esta idea que hablábamos, necesitamos darle contenido conceptual al propósito. Yo creo que en ese libro lo conseguimos, plasmamos también qué es un propósito, trabajamos sus 3 dimensiones. Bueno, pues ahora con este proyecto estamos llevando también este segundo reto. Y todo esto, ¿cómo se mide? ¿Cómo se lleva a los números y a poder tener evidencias científicas, ¿vale? que nos permitan ver la evolución del propósito de nuestra organización? Bueno, todos los que nos siguen y las empresas de corporate saben que el tema de las métricas, ¿no? y hacer tangible lo intangible es como el leitmotiv, ¿no? que tenemos aquí en esta plataforma empresarial, porque estamos convencidos de que realmente necesitamos indicadores pues para hacer lo que comentabas, Carlos, para medir para poder gestionar y sobre todo mejorar, ¿no? Porque al final te permite ver cómo estás hoy, qué palancas necesito mover para después volver a medir y ver cómo vas avanzando y evolucionando, ¿no? Este es el título que le hemos puesto al movimiento, ¿no? De hecho, se podría llamar de muchas maneras, nuevo capitalismo, o buscar un nombre como muy... Pero al final la idea esta que tú estás diciendo, ¿no? Es medir para mejorar, ¿no? Y sobre todo, a mí me gusta decir un poco en broma, ¿no? No es medir para presumir, ¿vale? O sea, es medir para mejorar. Realmente lo que buscamos es una dimensión del propósito donde uno mida, ver dónde está y establezca, ¿no? pues, iniciativas para mejorar esa vivencia, ¿no? y esa experiencia de sus empleados, empezando por sus directivos, o mandos medios y empleados, de esa vivencia del propósito. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones que evalúa el índice? Mira, pues la verdad que para mí fue un gran hallazgo, ¿no? Luego cuando las dices, bueno, pues parecen evidentes, te las voy a contar ahora y parecen evidentes, ¿no? Pero piensa que partíamos de 48, ¿no? y a nivel de estadístico pues fuimos reduciéndolas hasta que quedaron en 3, ¿no? La primera de todas es, y además es la más importante, es una pregunta que hacemos a los empleados y es, ¿el comportamiento de los directivos es coherente con el propósito? Esto es muy importante. Te voy a contar una anécdota. Hace poco lo presentaba en México y en un foro de presidentes de compañías, y el presidente de una de las compañías me dice, oye Carlos, pero este índice está muy bien, pero esta primera pregunta, mis empleados, ellos no saben si los directivos son coherentes o no. Le digo, ya, ese es tu problema. Digo, claro, porque te aseguro que cualquier persona de tu empresa se plantea, pero realmente esta empresa es coherente entre lo que dice y lo que hace, y tiene una respuesta. Y si no lo saben, tienes un problema. Y me dijo, anda, pues tienes toda la razón. Pues tienes toda la razón. Claro, o sea, la experiencia en cualquier organización de propósito corporativo está fuertemente influenciada por mi percepción de si esa empresa se lo está tomando en serio o no. Entonces, esta pregunta, bueno, lo vimos a nivel estadístico, estamos encontrando pues, cosas muy buenas con esta pregunta. No hay que tener miedo a preguntarle. Hay gente que me dice, hombre, pero preguntarle a los empleados, no tengas miedo, que ellos, te aseguro que si no te lo contestan en este cuestionario, lo van a hacer en la cafetería. Es porque lo van a hacer, porque al final lo están haciendo. Entonces, mejor que sientan que, oye, es una pregunta que tú le pones a tus empleados y que te la contestan, ¿no? Esta es la primera pregunta. La segunda
es la dimensión personal. Entonces, es el propósito de mi organización está alineado con mis valores personales. Y entonces es ahí cuando efectivamente cada persona pues te está diciendo en qué medida tiene interiorizado ese propósito, ¿no? El propósito puede ser una frase, pero al final es bueno, y realmente a cuántas personas de mi organización realmente les llega este propósito, ¿no? Y esa es la segunda dimensión. Y fíjate que con esto estamos construyendo casi como un 360, con la tercera que te contaré ahora, ¿no? Porque la primera es más bien como los directivos, ¿no? La empresa, luego la segunda dimensión personal, y la tercera es el comportamiento de mis compañeros, ¿no? Es coherente con el propósito. Con esto ya tengo ese 360, lo estamos mirando arriba, lo estoy mirando a mí y estoy mirando a mi alrededor, ¿no? Y esa nos da una gran información de cómo está realmente el propósito en la cultura. Te lo pongo fácil, si tienes 5.000 empleados y a cada uno le pregunto cómo lo estás viviendo tú, cómo están viviendo tus compañeros ese propósito, tienes una información de 5.000 multiplicado, digamos, por todas las percepciones que tienes, y entonces al final eso te da un indicador muy bueno de cómo está en la cultura, ¿no? Que corresponde un poco a estas tres dimensiones que hablábamos de cabeza, corazón y manos, ¿no? Cabeza sería esta dimensión de los directivos, esta dimensión de la empresa, corazón sería este alineamiento personal y la dimensión de las manos, como lo estoy viendo también a nivel del día a día de nuestra organización y en los compañeros. Es interesante estas tres dimensiones, ¿no? Porque es como los líderes, ¿no? El liderazgo juega un papel relevante e influye, ¿no? Fundamental en esa vivencia interna del propósito, en la dirección y visión de la compañía a futuro, y ese liderazgo por el ejemplo, pero también por la inspiración y por entender muy bien, ¿no? ese recordar ese propósito. Todo el tema de propósito personal también es muy importante, ¿no? Porque al final es lo que te impulsa el comportamiento, lo que te vincula. Y lo último, la cultura, tus compañeros, ¿no? Que es realmente ese es el pegamento, esa intangibilidad que hay dentro que alinea a todo el mundo en la misma dirección y en torno a esos mismos principios o valores, ¿no? Entonces, haber un poco sintetizado el índice en tres grandes dimensiones, podría decirse que es como el NPS del propósito o algo así, ¿no? Yo de hecho ya, al principio lo intuíamos, pero no me atrevía tanto a decirlo. Ahora ya, bueno, pues ya tenemos más de 80 empresas que ya se están midiendo específicamente ya con este indicador y lo podemos decir tal como lo has hecho tú. Para mí es el NPS del propósito. O sea, si el NPS te ayuda a ver, ¿no? Y es un indicador muy bueno para ver la dimensión externa, ¿no? ¿Recomendaría usted a un amigo nuestros servicios de nuestra empresa? Está más dirigido a clientes, más pensando en esa promesa hacia afuera, ¿no? Pues el índice 3D es la promesa hacia adentro. O sea, a ver cómo lo estás cumpliendo y cómo esa experiencia de tus empleados es coherente con ese propósito que tú has marcado. ¿Estaría llamado este índice a estar en el cuadro de mando de toma de decisiones de las empresas? Ya lo está. Están varias y realmente yo estoy viendo que las que lo estamos calculando rápidamente lo están incorporando. ¿Vale? Tiene dos dimensiones, tiene el índice bruto y el índice neto, sin entrar mucho en detalles, pero el índice bruto es sobre 10, es la media de las tres preguntas, de las tres dimensiones. Normalmente lo estamos encontrando que está entre 6 y 9, más o menos tienes esta variación entre este índice. Y luego tienes el índice neto, que es muy parecido también al NPS en la construcción, ¿no? Que es el número de personas, el porcentaje de personas que dicen que están de acuerdo, o sea, respuesta favorable a las tres preguntas. Es decir, que dicen, oye, yo en esta empresa siento que efectivamente los directivos son coherentes, el propósito conecta conmigo y mis compañeros también. Bueno, pues ese porcentaje, ese se calculamos con el índice neto y ese sí que tiene un rango que puede ir pues desde el 20%, vamos allá, desde 10%, hasta a veces hasta el 80 y pico por ciento, ¿no? de empleados que dan esa respuesta favorable a las tres preguntas. Eso es lo que llamamos vivencia plena. Y entonces el indicador, pues lo que estoy viendo es que ya no solo introducen introducen el neto y el bruto, los dos los introducen en el cuadro de mando y les sirve también para ver cómo incluso puede correlacionar con el NPS externo también, ¿no? Cómo te ayuda, la dimensión interna te está ayudando también luego en todo lo que es la fidelización de clientes, la fidelización de empleados, con la fidelización de clientes y viceversa, ¿no?
¿te permitiría entonces este índice ver tu organización con aquellos que son vividores plenos o que son más fans o que realmente lo viven, con aquellos que están en una posición más neutral y también aquellos que podrían ser un poco más detractores, si utilizamos la terminología del NPS, o que están como más desconectados o desligados? ¿Cómo podríamos entenderlo? La hemos cambiado un poco, porque en el sentido del NPS sí que hay esta categoría de promotores y detractores, ¿no? En el ámbito interno no es tanto esto. Tenemos tres categorías. Uno le llamamos la vivencia plena, ¿vale? O sea, las personas que realmente tienen una vivencia del propósito. Luego tenemos el indiferente. El indiferente es aquel que dice, hombre, yo pues tampoco, mira, no sé, no te sé decir, tampoco este propósito tampoco conecta mucho conmigo y tal, ¿no? Y luego tenemos el desconectado, ¿vale? No le llamamos detractor, porque no necesariamente tiene que estar, que no necesariamente tiene que ser detractor, sencillamente te dice, oye, a mí el propósito de mi organización no tiene nada que ver conmigo, no está alineado, no está alineado ni es algo que yo conecte con mis valores personales, ¿no? Y entonces tenemos estas tres categorías, pero también dentro de cada categoría pues hay que ver cómo pasamos también de una a la otra, ¿no? O sea, también del indiferente, pues ver cómo del indiferente podemos conseguir que tengamos convivencia plena. ¿Y cómo se consigue? Pues una persona que puede ser indiferente, pero que ve que sus jefes, sin embargo, sí que ven esa coherencia y que la empresa es coherente. Si lo ven sus compañeros, pues esto tira de él y le tira y hace que personas que pasan de indiferentes pasan a tener una vivencia plena en el propósito gracias al compromiso, el ejemplo, lo que tú decías, ¿no? También. Y también hay que plantearse, bueno, pues que en una organización puede ocurrir y que te encuentres un porcentaje desconectado si nos está ocurriendo alto. Hay que revisar tu proceso de selección también, ¿no? Y de cómo estás. Y de, ojo, que a lo mejor estás teniendo de organización gente que está desconectada con tu propósito porque no estás contratando bien o no estás seleccionando bien, ¿no? Y eso también nos está invitando a muy buenas reflexiones, ¿no? Dentro de la organización, de decir, bueno, yo quiero gente que esté comprometida con nuestro propósito, ¿no? Es interesante esto que comentas, porque de alguna manera te permite identificar en tu compañía pues tipologías de personas por el grado de vivencia que tienen del propósito, pero esto también te permite hacer zooms quizás por segmentos o por países. Efectivamente lo estamos viendo tanto por países, lo estamos viendo también por empresas, en grupos corporativos de diferentes empresas, donde puedes hacer esa comparación. Y la verdad es que es muy interesante porque, por ejemplo, que decíamos, ¿no? Pues hay dos empresas están teniendo de un mismo grupo una intensidad similar, ponte a lo mejor de 7, pero luego el neto es muy diferente, que es el número de personas que tiene esa vivencia plena. En unos a lo mejor tiene un 30% o 35% y en otro tiene un 60%, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque no es lo mismo tener pocas personas muy comprometidas, ¿vale?, que a lo mejor muchas personas pero comprometidas medio, y entonces pues ahí vas viendo un poco también la dispersión, ¿no? Entonces el índice te está ayudando también a tomar decisiones, a poner el foco donde tienes que enfocarte más, si es más en la dimensión de los directivos y la coherencia, o es más la dimensión personal o más la dimensión de la cultura, ¿no? Y ayuda mucho a ir focalizando los esfuerzos. Antes decías, cada vez más empresas dedican recursos al propósito, y eso es cierto, cada vez se están dando cuenta de la necesidad de dedicar recursos, pero también es bueno poner los recursos donde ves que los necesitas. Este índice justamente te ayuda también a decidir dónde y dónde tienes que dedicar esos recursos. Total, porque al final las horas son limitadas, el tiempo también, los recursos, y hay que decidir muy bien, ¿no?, dónde poner ese foco, como bien dices. Y si alguna compañía o organización profesional dice, vale, quiero trabajar e integrar este índice, ¿cómo se hace? Mira, como lo hemos diseñado, esto ha sido un proyecto que viene, como contaba antes, ¿no?, pues sobre todo pues de la investigación. Hemos descubierto pues la utilidad que tiene, y un poco el compromiso que hemos tomado conjuntamente con Corporate Excellence y con nuestra fundación es abrirlo a todo el mundo, ¿no? Y entonces hemos creado una página web, hemos creado un movimiento, ¿vale?, que es global, colaborativo y sin ánimo de lucro. Entonces tú lo que tienes muy fácil, uno se apunta en la página web, es medir para mejorar .org, o sea, measuretoimprove.org, ¿no? Y en esta página web pues te das de alta, introduces tus datos y a partir de ahí pues ya te pasamos las preguntas,
luego ya recibes el informe de resultados y entre todos vamos construyendo este índice. La idea es que de esta plataforma, pues nosotros lo que hacemos es que con las propias empresas que participan, luego ellos mismos se miden con el índice 3D y reciben también pues la información de informe benchmarking, ver cómo están haciendo los otros, ver también qué mejores prácticas. También tenemos un blog pues para ir poniendo información que iremos colgando sobre aprendizajes y prácticas que mejoran cada una de las dimensiones. Y la idea es crear pues este espacio de colaboración entre las diferentes empresas que estamos construyendo el índice. Así es, bueno, nosotros estamos aquí impulsando también y colaborando mucho para que llegue a más compañías, porque como hemos descubierto el poder transformador y tan relevante que tiene el propósito, pues que queremos que más compañías se unan, ¿no? Pero al final, cuando hablamos del índice, al final es una encuesta, una consulta directa a empleados que introduces en una encuesta de clima, de engagement, en cualquier vehículo de consulta interna que ya exista, ¿no?, en la propia compañía, o haces una consulta en algún momento del año para tener estos datos, ¿no? Efectivamente, son estas dos opciones las que damos. Una es, metes tus 3 preguntas en tus encuestas, que pueden ser encuesta de clima, encuestas de reputación, ¿no? O la otra opción, que también estamos viendo que funciona muy bien, es lo que se llama hacer un pulso, ¿no? Se envían las 3 preguntas, se les envían a los empleados en un momento del tiempo y además puedes hacerlo ahora y a cabo de unos meses. También lo puedes hacer con muestras representativas en la empresa a diferentes empleados, ¿no? Y así vas teniendo también esta información. Lo importante es que sea una conversación, o sea, que uno mida, que luego también comunique los resultados internamente y las acciones que está haciendo y que se pueda ir monitorizando a lo largo del tiempo. Y lo que comentabas antes, introducirlo en tu cuadro de mando. Introducirlo en el cuadro de mando. Para ir avanzando en la conversación, ¿cuáles son, en tu experiencia, ¿no?, los grandes retos que tienen las compañías para introducir o avanzar en la activación del propósito corporativo, y cuáles serían tus recomendaciones? Mira, si pienso en el principal, ahora mismo yo creo que es en esa conexión con el propósito personal. Yo creo que venimos durante mucho tiempo de hablar del propósito corporativo más de una forma un poco abstracta a veces, ¿no? Y como muy de cabeza, ¿no? Yo creo que hay que bajarlo al corazón y entonces hay que conectarlo con ese propósito personal. Es algo muy natural, es algo que la gente hace, ¿no? Y las empresas que ya lo están haciendo de manera pionera, ¿no?, pues a través de talleres o a través de conversaciones, van invitando a los empleados a reflexionar sobre su propio propósito en el trabajo y qué significado tiene para ellos esa conexión entre ese propósito que encuentran en su trabajo y el propósito de la corporación. Muy bien. Y aquí la recomendación para avanzar sería esto, ¿no?, ayudar a las compañías a conectar, ¿no?, mejor el propósito personal con el corporativo y ayudar a sus propios empleados en este ejercicio, ¿no? Porque es un ejercicio que tienes que hacer con profesionales, con expertos, ¿no? Esa introspección, ¿no?, para identificarlo. ¿Sí o no? A ver, sí, con profesionales y con expertos. Nosotros ayudamos a compañías sobre todo a lo que es el diseño muchas veces de esos talleres o de esas reuniones, pero realmente te tienes que hacer tú esto. O sea, es algo que yo los mejores... Mira, te contaba antes el caso de Bimbo, por ejemplo, ¿no? El caso de Bimbo me lo contaba su presidente. El curso que ellos tenían, que de hecho me pidieron ayuda también para algunos ejercicios, comentarlos, etc., ¿no? Pero es un curso que lo hacían ellos. O sea, ellos lo impartían a sus propios empleados, ¿no? Y al final yo creo que es una conversación que es un poco, que es interna, ¿no? Entonces sí que te pone a ayudar desde fuera y creo que es bueno tener una ayuda externa que te ayude pues a plantear a lo mejor inicialmente pues unos talleres, pero luego después de ya hacer unos cuantos dentro de la organización, lo bueno es que sea tu propia gente. A mí lo que más me gusta cuando termino uno de estos talleres de propósito es cuando te viene alguien y te dice, oye, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer este curso con mi gente. Y dices, efectivamente, es que va de esto. Va de que tú lleves esta conversación. Realmente, o sea, el verdadero efecto que tiene el propósito es cuando en grupo, en equipo, tus compañeros, tu jefe, te pregunta, ¿cuál es tu propósito? Cuéntamelo, porque me importa. Cuando tú te das cuenta de que tu propósito personal le importa a tus compañeros, ¿no? Y eso es cuando se hace internamente, ¿no?
Por eso digo, es algo que sí que ayuda externamente, inicialmente pues te pueden ayudar, pero sobre todo tienes que desarrollar con tu propio equipo. Es interesante esto que dices, ¿no? Porque al final como tu propósito personal crece y se desarrolla y se hace más grande cuando es compartido o conectado con, ¿no? Y dentro de este proyecto, ¿no? Que es la organización. Aquí también quería comentar, ¿no? Que el tema del liderazgo, ¿no? Estamos viendo también en Approaching the Future, en el informe de tendencias que comentábamos en la conversación, que el liderazgo responsable cada vez es algo que consideran los directivos que es más relevante dedicarle tiempo y crear valor a largo plazo. Y cuando preguntamos qué significa ese liderazgo transformador, pues nos lo vinculan a propósito, un liderazgo conectado con el propósito, con principios y valores y una mirada de creación de valor a largo plazo. Así que vemos un poco este tema, ¿no? De que finalmente pareciese que estamos en un momento de cambio, de transformación, de una nueva forma de hacer empresa, ¿no? En la que los directivos también entienden la importancia de abrazar esto, ¿no? Y ayudar a sus organizaciones, su cultura a avanzar. ¿Cómo ves el futuro para ir ya cerrando la conversación? 100%. Mira, yo el futuro veo que todo este campo del propósito necesita una cierta también simplificación, ir a la esencia. Yo lo que me estoy encontrando es, bueno, ya vale, por el propósito, incluso a veces la palabra propósito, ¿no? Y diferencia entre propósito y misiones y no sé qué y tal, y estamos ahí dándole vueltas a las y tal, y si, oye, pero si diríamos así, no sé qué, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a las bases. Yo te puedo contar una anécdota personal. Yo cuando tenía 26 años, ocupé una posición de dirección general en una empresa, ¿no? Y entonces el presidente de aquella compañía, cuando me nombró para el cargo, yo le dije, oiga, pero ¿usted se da cuenta que todo el equipo de dirección de esta compañía me dobla la edad? Y él me dijo algo que me llamó mucha atención, ¿no? Me dijo, mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Tú tienes que querer a la gente, tienes que querer a tu equipo. Si haces esto, todo te va a ir bien. Bueno, pues yo más o menos me quedé ahí. Yo pensaba que me diría otra cosa, ¿no? Me diría, oye, tienes carta blanca para hacer todo lo que quieras o tal. Al cabo de un año, cuando fui a presentar los resultados al consejo, tuvimos buenos resultados, terminamos el consejo, me llaman, oye, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está tu mujer? ¿Los niños? ¿Está bien? Tal. Oye, ¿ya quieres a tu gente? Claro, yo estaba preparado para muchas preguntas del consejo, pero para esa realmente no, y me acordé perfectamente de lo que me dijo un año antes, ¿no? Y bueno, y le contesté, sí, estoy en ello. Bueno, a la siguiente consejo, ya me preparé la pregunta, por si acaso me la pregunta, ¿no? Y efectivamente, terminamos el consejo, me llama y me dice, oye, Carlos, ¿ya quieres a tu gente? Y le contesté, sí, mire, esto tal. ¿Y se dan cuenta? Y luego a la siguiente vez, otra vez terminamos el consejo, y vuelvo otra vez y ya sabía, ¿no? Y, oye, Carlos, ¿ya quieres a tu gente? Sí. ¿Con amor de verdad? Sí. ¿Y se dan cuenta? Sí. ¿Y ellos quieren a su gente? Bueno, pues quiero decir que a veces tenemos que saber expresar estas cosas de manera auténtica, natural, ¿no? Con nuestras propias palabras, ¿no? Yo recuerdo cuando este presidente reunió por primera vez en la historia de esa compañía, reunió a todos los países, hizo un discurso de 1 minuto y medio. Tenía a todos los directores de cada una de las diferentes empresas y les dijo, mira, os voy a decir algo que es lo mismo que os he venido diciendo a cada uno individualmente, que os queráis, que queráis a vuestra gente. Terminó y se fue. Y dejó ya a los demás, ¿no? Quiero decir, yo creo que todo este tema de propósito tenemos que aprender realmente a transformarlo en palabras nuestras, auténticas, ¿no? Cada uno las suyas, ¿no? Y realmente llevarlo a conceptos mucho más simples. Yo creo que este es el futuro del propósito. Pues muchísimas gracias por compartir esta visión, hacerlo de forma generosa y abierta. Y es cierto, ¿no?, que dicen que uno de los viajes más complejos o importantes que hay que hacer en una vida, al mismo tiempo es corto porque va de la cabeza al corazón, ¿no?, esos 20 centímetros que puede. Pero es cierto que en realidad hay mucho trabajo también ahí y hay que hacer lo propio, simple, pero lo cierto es que una vez que lo encuentras, ¿no?, y conectas con ello, y lo haces compartido, pues hay algo diferente, ¿no? Y te diferencia y te hace único a los demás.
Y ahora para acabar ya, Carlos, que yo sé que nos estamos yendo en tiempos, pero que no quería aprovecharte al máximo, ¿no? No todos los días se tiene la oportunidad de tener a un experto en este campo que ayuda a tantas compañías, a tantos equipos directivos y a tantas organizaciones a interiorizar este tema, ¿no? Que es tan relevante para el futuro del mundo empresarial, del tejido empresarial. Sí quería preguntarte por recomendaciones, por lecturas, por personas que te han influido mucho. Bueno, nos has compartido muchísimas anécdotas y momentos de tu vida, pero si quisieses quedarte con alguna que quieras compartir con toda la audiencia, con todos los profesionales que tenemos hoy con nosotros, ¿cuál sería? Mira, nosotros todos los años siempre estamos mirando, ¿no?, qué hay en el futuro, ¿no?, sobre todo sobre el tema de propósito. Y esto lo planteamos en un simposio donde planteamos justo pues lo que vemos que se está cociendo, ¿no? De hecho, hace muchos años hicimos un simposio sobre propósito corporativo, que recordarás, ¿no? También fuimos los primeros en España en hacer un simposio sobre los ODS, que luego han tenido esa trascendencia que conocemos hoy. En aquel entonces, que la gente me decía, ¿qué es esto de los ODS, no? Bueno, pues yo te diría ahora, el tema que hemos seleccionado, y ya veremos a futuro, ¿no?, es la espiritualidad y empresa. Yo creo que este es un tema que estamos viendo, ¿no?, que está ahí, y así como autores que te pondría aquí en España, porque también, y que conozco, uno es Francesc Torralba, que nos va a abrir, ¿no?, toda esa dimensión. Él es autor de un libro, por ejemplo, Inteligencia Espiritual, y tantos otros que abordan esta perspectiva, ¿no?, el mundo del trabajo, el mundo de la empresa y el mundo de la espiritualidad, ¿no? Y otro que es Rafael Domingo, que también ha trabajado pues mucho todo lo que es la conexión entre la empresa y la dimensión también desde la perspectiva política, ¿no?, la sociedad y la espiritualidad. Y además lo hace conectando dos mundos, el mundo, podríamos decir, más de influencia asiática con el mundo europeo de humanismo cristiano, ¿no?, y lo hace desde una perspectiva muy interesante. Bueno, yo creo que al final es una realidad, la realidad espiritual. Es una realidad que durante mucho tiempo pues, fue más bien coto, ¿no?, de determinadas instituciones dentro de la sociedad, y es algo que hoy en día está permeando. Y dentro de la empresa es algo que vemos que cada vez va a introducirse más, ¿no? Bien, esta es la conversación. Si me preguntas un poco hacia el futuro, ¿qué pensamos que el mundo del propósito va a tener que abordarlo también y nutrirse mucho también de la dimensión espiritual, ¿no? Sí, al final el ser humano necesita búsqueda de sentido, significado, trascendencia, ¿no? Y es interesante. Pues entonces en esta cita, ¿no?, en este simposio anual que va a cumplir 10 años, empresas con rostro humano, ¿no?, tendremos a estos grandes pensadores, estos referentes, pues para seguir avanzando y ver cómo podemos crear empresas pues gestionadas por un propósito, ¿no?, esas Driven Purpose Organizations. Y bueno, pues hasta aquí queríamos darte las gracias por este rato, por tu tiempo y tu generosidad, por participar y por compartirnos todas estas ideas, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.